Pichincha no solo se preocupa por la salud de sus deportistas, lo hace también por la salud de la comunidad. A continuación, queremos compartirte información importante de la mano de nuestro médico deportólogo, el doctor Enrique Chávez. Cuando observamos Fórmula 1, nosotros miramos que estos carros, estas máquinas que cuestan millones de dólares, en donde trabajan un sinnúmero de profesionales que también invierten y cuestan también millones de dólares, pues el auto que va a hacer y que va a realizar una carrera a la mayor velocidad posible con un piloto, pues definitivamente tiene un proceso de calentamiento muy diferenciado al proceso de calentamiento que muchas veces ni lo hacemos con los carros privados. ¿Por qué topamos ese tema el día de hoy? Porque definitivamente nosotros debemos pensar que, tomando en cuenta al ser humano como una máquina de movimiento, nosotros también tenemos que hacer algo parecido. Porque claro, como en el ser humano no hay millones de dólares, aparecen un sinnúmero de tendencias, de iluminados, de gente que planteó porque a lo mejor le fue bien, planteó porque se le ocurrió, y nosotros ya debemos comenzar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo a medida que nosotros vamos hablando de lo que es el movimiento del ser humano. Primero debemos diferenciar de que así como el carro de particular que nosotros tenemos, pues el carro no lo calentamos, o a veces cuando hay un poco de frío sí lo calentamos y lo encendemos y dejamos que el motor esté funcionando por varios minutos. Pues nosotros también debemos comenzar a pensar de que a lo mejor hay que calentar cuando hace frío, pero también debemos pensar la realidad. Me pregunto yo, ¿cuándo calentamos una persona común y corriente? ¿Ya se imaginan un prehistórico calentando para ir a cazar un animal? ¿Un dinosaurio? ¿Ya se imaginan en la actualidad los seres humanos calentando antes de entrar a una discoteca? En definitiva, nosotros debemos pensar de que el ser humano se ha ido adaptando al entorno en función de las necesidades y a lo mejor ha ido calentando en función de cómo ha ido trabajándose su actividad diaria, como por ejemplo el cazar, como por ejemplo en la actualidad ir a una discoteca. Ustedes ven que en una discoteca van aumentando el ritmo progresivamente, aumentando la intensidad para que nosotros vayamos respondiendo a un baile previamente establecido. Pero ya en el deporte nosotros tenemos que hablar de otras connotaciones. En Fórmula 1, volviendo al tema, en Fórmula 1 primero lo que se calienta es el motor. ¿Qué quiere decir esto? Que los científicos de los automóviles, los profesionales que ganan harto dinero de los automóviles, pues buscan la manera de poner en la mejor eficiencia mecánica para que rinda el motor en la competencia. Y por eso hacen aceleraciones, y ustedes han oído que en Fórmula 1 hacen un wow. Eso que corresponde al ser humano sería un proceso de calentamiento del sistema cardiovascular respiratorio, que es lo que se ve en el fútbol generalmente cuando nosotros observamos que los deportistas hacen esos movimientos de calistenia, de donde mueven brazos, mueven miembros inferiores, y hacen el San Juanito, hacen unos piques, etcétera. Esto sería la primera parte, el calentamiento cardiovascular respiratorio, que correspondería al calentamiento del motor en el carro de Fórmula 1. Luego de que está calentado el motor en el carro de Fórmula 1, hay una primera vuelta de reconocimiento en donde el auto de Fórmula 1 va en zigzag. ¿Para qué? Para calentar llantas, para calentar suspensión, transmisión, ejes que están relacionados con el motor. Correspondería analizar qué corresponde eso al ser humano. En el ser humano sería el sistema muscular esquelético. Es decir, no es solamente el músculo. Tenemos que pensar que hay varias estructuras que tenemos que calentar, que están alrededor de una estructura fundamental del movimiento del cuerpo humano que se llama articulación. Y la articulación está compuesta por músculos, por ligamentos, por cápsulas, por líquido sinovial, por fascias, aponeurosis, tendones, etc. Es decir, vamos a calentar todo, y la capacidad física que se trabaja encima de la articulación se llama flexibilidad. Pero aquí observamos que hablan de estiramiento.
El músculo sí se estira y sí hay movimientos muy similares, pero el objetivo no es solamente calentar el músculo, porque nosotros tenemos que calentar toda esa estructura que está relacionada con la articulación, así como tenemos que calentar todas las estructuras que en un automóvil está conectado a lo que significa las llantas, los ejes, la suspensión y la transmisión. Eso es lo que se observa. Pero mientras se va en zigzag, el piloto está recordando la parte neuromotriz de la conducción del automóvil. Es decir, va recordando su cerebro, donde que está grabado el gesto técnico que hablamos en anteriores oportunidades, y ahí comienza a conectar, si cabe el término, los circuitos que nos llevarán a realizar movimientos automáticos y perfectos para no fallar. En el ser humano sería hablar del gesto técnico. Por eso observamos que en la tercera fase de un calentamiento en el fútbol o en el estadio, donde sea, muchos deportes hacen el gesto técnico, es decir, patear al arco, lanzar al cesto, matear, etcétera. ¿No será que nosotros debemos comenzar a reflexionar sobre esta temática? Porque mucha gente habla de muchas palabras que la ciencia definitivamente no lo acredita. Por ejemplo, lubricación articular. Eso no se entiende. Científicamente hablando, deberíamos pensar que hay que hacer actividades, movimientos que hagan que las articulaciones comiencen a generar calor y el líquido sinovial comience a generar calor también, incrementar la temperatura para que pueda lubricar de mejor manera cuando nosotros estemos realizando ya el gesto técnico en la actividad deportiva propiamente dicha. Pero lo importante, realizar un calentamiento terminando con el gesto técnico para que el gesto técnico sea recordado, ese gesto que fue automatizado, y así durante el partido o el deporte que estemos practicando, pues el deportista haga la técnica automatizada a la perfección, si cabe el término. Son dos cosas diferentes que hemos hablado. ¿Se calienta o no se calienta en actividad física? ¿Se calienta o no se calienta en educación física? ¿Se calienta y no se calienta o cómo se calienta en deportes? Hay mucha tela que cortar y en próximas oportunidades estaremos conversando cada una de estas fases, cómo lo podemos ir haciendo e incluso con imágenes para que nosotros tengamos idea de lo que significa hacer actividad física para la salud y de lo que significa hacer deporte para el alto rendimiento, y así no nos equivoquemos, como vemos que nos estamos equivocando, que todo mezclamos. Vemos que en el Parque de la Carolina mucha gente está paseando y decimos que está haciendo deporte. Vemos que mucha gente está haciendo salto de cuerda y dicen que está haciendo deporte. O que está cicleando y dicen que está haciendo deporte. Está haciendo actividad física. Y para ello son diferentes connotaciones que tenemos que tomar en cuenta. En cambio que para el deporte ya de competencia, pues nosotros estrictamente sí tenemos que comenzar a reflexionar cómo hacer calentamiento, porque sí sabemos que hay que hacer calentamiento, y otra forma, de qué fases debe constar el calentamiento para que nosotros pongamos esta máquina perfecta que Dios nos dio para que podamos rendir a cabalidad hasta el máximo rendimiento cuando tengamos una competencia. Nos estaremos viendo próximamente.